Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Estamos estudiando el Salmo número 18, un salmo compuesto por David, y en el día de hoy vamos a avanzar a partir del versículo 25, donde hace un cambio. Recordemos que los salmos son oraciones, manifestaciones, en algunos casos de oraciones elevadas hacia Dios y en otros casos de manifestar lo que es Dios y cómo Dios actúa. Y en este caso, en el Salmo, a partir del versículo 25, cambia la forma de dirigirse y dice así: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el severo. Aquí el rey David estaba hablando de cómo Dios habla, de cómo es Dios. Limpio se mostrará para con el limpio y severo para con el perverso. Misericordioso para con el misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Características. Recordemos que al ser canciones, estas tienen que tener una rima. Obviamente en español esa rima la rima no se puede traducir del hebreo antiguo. Por lo tanto, estas expresiones que a veces pueden resultar un poco no entendibles en español, en hebreo tenían su rima. Pero el sentido es exactamente lo importante. En este caso, para entenderlo no es importante la rima, sino el sentido, lo que significa. Significa que con aquel que Dios es misericordioso y con él se muestra misericordioso. Esto es un poco que lo que uno siembra cosecha. Significa que si yo me muestro misericordioso con mi prójimo, eso es lo que cosecharé de parte de Dios. Pero si yo me muestro implacable con mi prójimo, con la misma vara que yo mido, seré medido. Eso es lo que básicamente nos está diciendo. Y a esto nos lleva también a las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto nos muestra cómo es Dios en su manera de juzgar las situaciones, la rectitud con la que juzga. Y que a Dios no podemos burlarlo. Si somos implacables, no pretendamos ser alcanzar que sean misericordiosos con nosotros y que Dios sea misericordioso. Pero si somos misericordiosos con el prójimo, significa si somos perdonadores, si somos de los que le damos oportunidad al prójimo, si somos aquellos que a pesar de todo le damos la oportunidad, alcanzaremos eso de parte de Dios. Por otro lado dice, y recto para con el hombre íntegro. ¿Cómo ama Dios a los íntegros de corazón? La integridad.
Una persona íntegra es una persona sin dobleces, sin segundas intenciones. No es una persona que te dice una cosa hoy y otra mañana, sino que si se equivoca, manifiesta: me he equivocado, tengo que cambiar de opinión. Pero no que cambia de opinión permanentemente, porque sí. Una persona íntegra es una persona a la cual se le puede confiar. De hecho, a Dios le gusta tanto que la Biblia dice: de los íntegros, hermosa es la alabanza. Y ahí nos lleva a pensar, podemos cantar muy bonito, alabar mucho, pero si no hay integridad en nuestro corazón, me da a entender que a Dios no le gusta tanto esa alabanza, esa adoración. El Señor prefiere un corazón íntegro. De tal manera que David, cuando él tuvo una situación pecaminosa en su vida, grave, muy grave, su oración fue: crea, oh Dios, un corazón recto dentro de mí y un espíritu íntegro me sustente. Hablaba de rectitud e integridad, que era lo que necesitaba que sea restaurado en su vida. Porque precisamente eso es lo que le agrada a Dios. Y la limpieza: limpio te mostrarás para con el limpio. Y dice: y severo serás para con el perverso. Dios es amor. Dios es bueno. No cabe ninguna duda. Cuando dice es, no es que tiene, sino que es su propia esencia. Su propia esencia es bondad, su propia esencia es amor. No puede dejar de ser bueno y nunca, jamás podrá dejar de amar. Pero eso no excluye a que Dios se muestre severo. La severidad de Dios. Dios se muestra severo con los impíos, con los malos. Y en este caso dice una palabra muy, muy particular: perverso. Justo en este tiempo donde estamos viendo tantas perversiones. Perversiones son acciones de los perversos o pensamientos de los perversos. Hay tantas perversiones y hay tantos perversos y que pervierten a otros y pervierten el derecho, pervierten las leyes, pervierten lo justo, llamando bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Pervierten, eso es precisamente pervertir, trastocar la verdadera esencia de las cosas. La verdadera esencia. Y Dios, sin dejar de ser amor y sin dejar de ser bueno, pero para con los perversos, dice aquí la palabra, que se mostrará severo. ¡Wow! ¡Qué interesante palabra! Severidad de parte de Dios para con aquellos que trastocan la verdad.
planetas antes que oscurezca. Procura tomar el tren de la distancia. Abrígate bien y márchate al olvido. Oye, soledad, pues ya no quiero estar contigo. Me diste de beber de tu veneno un día. Robaste así mis sueños y mis alegrías. Heriste mi autoestima con besos de amargura y sedujiste mi intelecto con caricias de locura. Soledad, apártate de mí. Yo no soporto tus mentiras que solo me han hecho sufrir. Soledad, ya lo nuestro acabó. Un nuevo amor me ha rescatado de la frialdad de tu prisión. De tus cadenas me libró. Así que vete, soledad. Tomará ahora un nuevo giro. Renovaré mi mente a lo positivo. Recuperaré el tiempo que perdí contigo. Oye, soledad, fuiste tropiezo a mi camino. Súbete deprisa al vagón del pasado. Siquiera te despidas, ya no te quiero a mi lado. No me manipularás con esas lágrimas de cocodrilo. Oye, soledad, corre y márchate al olvido. Soledad, apártate de mí. Ya no soporto tus mentiras que solo me han hecho sufrir. Soledad, ya lo nuestro acabó. Un nuevo amor me ha rescatado de la frialdad de tu prisión. De tus cadenas me libró. Soporto tus mentiras que solo me han hecho sufrir. Soledad, ya lo nuestro acabó. Un nuevo amor me ha rescatado de la frialdad de tu prisión. De tus cadenas me libró. Así que vete, soledad. Márchate y no vuelvas más. Ya Dios de ti me libró. Y continuamos con el Salmo 18, donde habíamos visto cómo Dios trabajaba con los perversos. Y en ese contexto, en el contexto de donde aparecían en escena los perversos, en el versículo 27 David dice: porque tú salvarás al pueblo afligido,
y humillarás los ojos altivos. Hice hincapié en que habían aparecido en escena dentro del relato de David los perversos, porque claro, cuando dice, tú salvarás al pueblo afligido. ¿Y quiénes afligen al pueblo? Los perversos. Los perversos trastocan el derecho. Los perversos trastocan la justicia, trastocan la verdad. Los perversos son como, por ejemplo, cuando dice, ¡ay de aquel que juega con el jornal del jornalero! Eso es pervertir el derecho del jornalero cuando juegan con su salario. Entonces Dios dice, ¡ay! Y esto es para dar ejemplo de cómo los perversos afligen al pueblo. Afligen a los hijos de Dios. Afligen, en este caso, él como rey del pueblo. Afligen a la ciudadanía. La perversión, los que trastocan las cosas, las cambian, pero no para bien, sino para mal. Y aquí dice, porque tú salvarás al pueblo afligido. Y esa es nuestra esperanza, porque muchas veces los perversos se muestran o son a nivel humano más poderosos. Manejan las leyes, el gobierno, los círculos de poder, y uno se siente en esa situación de impotencia, no sé qué hacer, pero ahí es donde alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y Él me salvará de los perversos. Y sigue diciendo, y humillarás los ojos altivos. Los perversos generalmente miran altivamente al otro, porque se sienten en esa posición de poder, intocables, que están más allá del bien y del mal, pero no están más allá de Dios. ¿Cómo me gustaría que esto lo escuchen aquellos que se encuentran en una situación donde parecen intocables por su posición económica, política, social, y piensan que no tendrán que rendir cuentas a nadie por causa de su perversión? Aquí está, que Él humillará a los ojos altivos, aquellos que miran con altivez las cosas. Dios los humillará. Si hay alguien que piensa que puede ir con altivez por la vida sin rendir cuentas a nadie, puedo asegurarte por la palabra de Dios que Dios humillará a aquel que viva, que vaya por la vida con esa altivez, con esos ojos altivos. Algunos podrán decir de perdonavidas, de orgulloso, de soberbio. Aquellos que se sienten que están más allá de lo recto o no, de lo justo, de lo correcto o no. Pero hay un día, hay un momento
hay una situación donde Dios dice, hasta aquí. Y Dios mismo es el que se encarga de humillar al de los ojos altivos.